Presentamos Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, tendrá para ustedes invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. A partir de este momento, usted queda conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Les doy las gracias por participar en el programa, a todos los radioescuchas. Para mí es un honor y una gran bendición y alegría poderles presentar el programa Conversando con Mauricio Vargas, acá en Radio Costa Rica y posteriormente en Canal 19. También los invito a que vean nuestras páginas en Facebook y nos den seguimiento, y los invito a que compartan también a todas aquellas las páginas que tenemos en Facebook, Mauricio Vargas Becerril Psicólogo y Conversando con Mauricio Vargas. También en la página de Radio Costa Rica se está transmitiendo en vivo. Le doy la bienvenida a Patricia Salmón Núñez, que es psicóloga. Hoy me acompaña en un tema que debido a todas las cosas que han pasado y que están pasando en nuestro país y también a nivel mundial, queríamos hablar de si se puede vivir sin violencia. Llámenos al teléfono 905-2-930-930 y podemos conversar, o simplemente mandan un mensaje por WhatsApp al 8931-5847. También nos pueden ver en www.radiocr.net y les doy la bienvenida. Patricia, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos los oyentes. Esperamos que este programa resulte interesante para todos ustedes. Quiero darles un poquito de la historia de Patricia. Patricia es psicóloga, tiene varias especialidades, una en psicología educativa, una en familia, es también coach ontológico relacional. Para que sepan, es una mujer sumamente exitosa, tiene una familia muy linda, nació en México, pero tiene ya muchos años de vivir en Costa Rica, se casó con un costarricense, tiene 3 hijos hermosos también, tiene nietos, es una persona con una calidad humana increíble. Y por eso hoy quise traerla, porque ella, aparte de sus especialidades que tiene, es también maestra, tiene una formación en docencia escolar. ¿Qué más puedo decir, Patricia? Uy, no, Mauricio, ya dijiste todo, de verdad, y más. Pues muchas gracias por el concepto que tienes, y espero que este programa, pues, en verdad llegue a calar en sus corazones, en sus mentes, y los ponga a meditar sobre lo que estamos viviendo en estos días, sobre la violencia, la agresión, y esos hogares y esos lugares sociales verdaderamente en donde nos sentimos desolados y tristes de ver lo que está sucediendo hoy en día. Primero que todo, el programa va a tener hoy 3 partes, una donde vamos a hablar sobre la violencia en la familia y desde dónde se inicia esa violencia. La segunda parte, la violencia social, de contexto, de comunidad. Y la tercera parte, donde nosotros dos vamos a dar unas recomendaciones, porque sí, en realidad sí se puede vivir sin violencia. Bueno, primero que todo, daremos una definición de lo que es violencia. Y la violencia está definida como un tipo de interacción. Recordemos que los seres humanos interactuamos constantemente unos con otros, y que se manifiesta en aquellas conductas y situaciones de una forma deliberada, aprendida o imitada, provocando o amenazando con hacer daño o sometimiento grave físico a otra persona, o psicológico también. Y muchas veces esa agresividad es colectiva, porque afecta a uno, afecta a otro, ¿verdad? Y también, sobre todo, que se limitan esos potenciales que tenemos como seres humanos, esas emociones que tenemos como seres humanos en nuestro futuro, en nuestro contexto, en nuestra familia, en todo lado eso se afecta.
históricamente, Patricia, la palabra violencia fue asociada desde muchos años de fuerza física, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y desde Sometimientos. sí, desde que los romanos hacían todos aquellos rituales que ellos hacían tan feos y tan desagradables, en aquellos estadios que hacían ellos, donde era algo cotidiano, de diario vivir, donde ellos peleaban. Sí, porque también se afirma que, pues, que la agresividad se alimenta por una fuerza, ¿verdad? Una fuerza que necesita, una fuerza en forma de energía que se va acumulando y que necesita ser descargada constantemente o periódicamente. Entonces, como decían, al pueblo pan y circo, el circo era de esa forma, ¿verdad? Sí, violenta. claro. Y en realidad, pues, todas esas prácticas vinieron a establecer parte del origen de la violencia. Y actualmente, en el siglo que estamos, en el año en que estamos, cada vez es más la violencia, Patricia, porque hay una ausencia, una verdadera crisis de esa violencia, de esa falta o la caída de la autoridad de padres, de mamá, de papá, esa falta de autoridad que se da actualmente, y no es de ahora, es de siglos pasados, pero actualmente se ha pronunciado más. Sí, sí, últimamente hemos visto situaciones muy, muy tristes, ¿verdad? Hay un autor que se llama Sin Yang, que dice que si se crían un gato y un ratón juntos en una habitación, el gato nunca intentaría atacar o dañar o matar o comer ratones, ¿verdad? Y yo considero que el comportamiento del hombre depende mucho del modelo educativo en la familia que ha tenido, cómo la familia lo ha formado, la educación que ha recibido. Sí, porque nosotros aprendemos por observación y por imitación. Entonces, al ver esa conducta de quienes nos están guiando, de quienes nos están educando, vemos esa agresividad, o también lo vemos cuando hay amor, cuando hay cariño, claro, cuando hay comprensión, cuando en realidad tenemos una relación regulada. El niño va creciendo con esa regulación, pero resulta que actualmente hay un decaimiento, llamémoslo decaimiento, en esa autoridad de padres hacia los hijos, donde actualmente son los hijos quienes manejan las familias. Sí, ahora vivimos al servicio de los hijos, los padres viven al servicio de los hijos y no como estaba establecido, ¿verdad? Ajá. Entonces queremos compensar muchas horas de ausencia porque ahora pues cambió el modelo social y el modelo de trabajo económico en las familias, ¿verdad? Ahora los padres trabajan los dos, no hay quien se quede en casa, los niños entran a guardería desde tempranas edades, pasan la mayor parte del día hasta las 5 de la tarde, de 6 de la mañana, y los padres quieren compensar pues no teniendo problemas con el niño, no teniendo discusiones, accediendo a todo lo que le pide, no estableciendo límites y reglas claras, y entonces el sentimiento de culpa los embarga y empiezan a justificar y a dejar pasar todo lo que los niños hacen, bueno, que no llevan una buena dirección. Entonces es lo que está sucediendo ahora. Claro, y esa dirección es una escalada. Esa escalada de violencia es un proceso paulatino y va creciendo constantemente, en el cual se va aumentando esa intensidad y con más frecuencia. Sí, los niños cuando accedemos a todos sus caprichos y a todas sus cosas y actúan negativamente, y nosotros en determinado momento recompensamos esos comportamientos, pues el niño se va a manifestar en lo negativo. Sí, claro. En la violencia, en la agresividad. Entonces, ahí no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Claro, entonces eso progresivamente se inicia con conductas muy sutiles al inicio, muy fáciles, muy suavecito, llamémoslo así, muy solapado, muy despacito. Ajá, sí, claro, y difíciles muchas veces de percibir, porque se ocultan bajo actitudes de buenas intenciones relacionales. Sí, sí.
Pues sí, Mauricio, sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos y los sociales, y también los de personalidad, los factores que cobran un papel muy importante en la explicación de la aparición de conductas violentas son los factores ambientales, y entre ellos está principalmente el modelo familiar. Claro. En esa escalada no vamos a entrar en el proceso de violencia doméstica porque en realidad es un tema muy trillado. Todo lo oímos constantemente, que el ciclo de violencia, que la violencia, pero muchos hacen poco por evitarlo. Pero sí me gustaría que tomáramos unos minutitos con respecto a esos 4 escalones que tiene el ciclo de violencia, que el primero tiene que ver con el control económico del padre hacia su esposa, su compañera, controlar los horarios, que viene quiere tener el control de todo. Total. La vigila, la censura, le da celos que no existen, sí, celos sin fundamento, le critica su completamente. ropa, le va haciendo un montón de situaciones, como por ejemplo, ¿por qué no te cambiaste ropa? Muy sutil, vas a ir a un lugar, vayas mejor presentada, ¿no? ¿Por qué si usted quiere ir con esa ropa, por qué tiene que cuestionarle que va a ir, verdad? Entonces, empieza ya la segunda escalada, que son amenazas, insultos, tirar cosas, tirar puertas, romper objetos. La parte de afectividad se disminuye, hay críticas más constantes del agresor hacia la mujer y hacia sus hijos. La tercera escalada es una escalada ya un poco más fuerte, donde van a haber agresiones físicas, y esperemos no llegar a la cuarta, donde puede ocasionar la muerte a uno de los miembros familiares, ¿verdad? Eso es más o menos el ciclo de violencia según Leonore Walker, que desde 1979 se está dando, y se le está enseñando le estamos nosotros enseñando a la población que se dé cuenta, para que pueda cortar esos círculos, para que quite esa fase de tensión y de violencia que se va formando, porque hay niños, esos niños ven el aprendizaje que papá le está dando. Si mi papá es el que me está enseñando, ¿por qué no lo voy a tomar de esa forma? Si él es el que me está enseñando, entonces lo ven normal. Sí, porque aprenden patrones de interrelación verdaderamente basados en la violencia, en la agresividad, en contestar mal, en decir insultos, en el castigo. Entonces, si lo están viendo entre papá y mamá, pues como dijiste en un inicio, aprendemos por observación, por imitación, y vamos modelando conductas, ¿verdad? En las cuales nosotros determinamos qué tipo de personas van a ser nuestros hijos, porque utilizamos la agresión para resolver problemas y no hay otra manera. Entonces eso aprenden los niños, y aprenden los futuros padres y las futuras madres. Sí, y aprendemos también desde ese modelo que tenemos, ¿verdad? Es un modelo, pues, que lamentablemente todavía tenemos un modelo patriarcal muy arraigado, en el cual los chicos van aprendiendo ese modelo, pero también podemos cuestionarnos y decirnos cuáles son las causas, por qué se da la violencia. Bueno, hay diferentes causas, entre ellas está el alcoholismo, Patricia. Sí, es una de las, o cualquier consumo de drogas, ¿verdad? Es una de las causas que tienen más relevancia, porque afecta directamente al núcleo familiar. Es uno de los más afectados, primero a la persona, al núcleo familiar directamente. Otra de las causas es la recompensa directa de la agresión, ¿verdad? Yo también puedo poner aquí que cuando tenemos alguna situación en la que manejamos armas, también como que la persona se envalentona, tiene más facilidad, como el poder que adquiere a través de las armas. El uso de armas también es un determinante de la agresividad.
la pérdida del control, ¿verdad? Cognitivo-conductual, debido a una fuerte activación emocional, eso puede también ser un detonante. Esa parte de conciencia, esa falta de conciencia que hablas es porque la sociedad está viviendo y no hace un alto en el camino y somos inconscientes de esa realidad. No es raro ver en las manifestaciones lo que hemos visto en los partidos de fútbol, lo que hemos visto antes y después de los partidos de fútbol, que el ser humano pierde su conciencia y deja de utilizar su raciocinio, el uso de su razón, y vemos lo que ya vimos la semana pasada, que es un hecho lamentable, y de verdad terminemos con eso. No podemos seguir así tan violentos, no podemos seguir. Esa falta de conciencia no va a solucionar nada. Si nosotros hacemos un alto, tenemos que aprender a sanar esas emociones que hablaba Patricia, a sanar esa parte de inconsciente que tenemos para poder sobrevivir y para poder ser feliz. Hay otra causa también que tiene que ver con eso, que es la ignorancia. Mucha gente es probable que las causas que originan la violencia no las conozca y nunca se las han dicho porque han vivido siempre así, ¿verdad? Y esa ignorancia es no conocer fuentes alternativas. Recordemos que hay alternativas que nos pueden permitir a nosotros solucionar los conflictos, solucionar problemas de la vida sin utilizar golpes o palabras hirientes, y sobre todo que no hay... tenemos esa inteligencia, utilicémosla para el bien común, para que todas las personas podamos vivir felices, para que todas las personas podamos vivir en armonía, porque hay otra causa de las que estábamos hablando ahora, que es falta de autocontrol. Claro, aparte hay una situación muy importante que es la frustración. La frustración, nosotros vamos tras algo deseado, ¿verdad? Nosotros esperamos un evento de cierta forma que se desarrolle en determinadas circunstancias, llevamos muchas expectativas y cuando estas no resultan como nosotros pensábamos, nos frustramos tremendamente. Eso le va a dar pie a la ira y por consiguiente a la agresividad, que viene a ser la parte externa de la ira, la manifestación externa de la ira. Entonces, la frustración, que hoy en día vemos niveles tan altos de frustración, tolerancia a la frustración, que de verdad que decimos, bueno, en realidad no nos han enseñado a manejar nuestras emociones. No nos han enseñado a manejar nuestros impulsos, esas emociones, los sentimientos que tenemos que aprender de autocontrol. Desde pequeñitos tenemos que aprender. Así es, entonces tenemos que enseñarle a nuestros niños, porque si el modelo familiar es uno en donde se está gestando, es el lugar donde se están gestando los futuros agresores, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo manejar sus emociones, hablarles sobre cómo se sienten cuando hacen un berrinche, qué está sintiendo en este momento, explicarles, pero no con el grito, no con el vaya hacia su cuarto. Tenemos que ponernos a la altura de ellos, decirles directamente dónde está sintiendo en este momento ese enojo, esas ganas de tirar las cosas, esas ganas de pegarme, porque ahora los niños también les pegan a los papás, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si no los detenemos cuando están pequeños, imagínate qué sucederá cuando estén en la adolescencia. Sí. Entonces ahí sí vamos a tener graves problemas. Claro, y esa falta de control, esa falta de control de nuestros impulsos, de nuestras emociones, cuando hay mucha violencia dentro del hogar, no es en todos los casos, pero hay una parte que hablabas al principio sobre la drogadicción, esa parte de que hay hijos toxicodependientes, donde hay familias toxicodependientes, donde hay un consumo y la problemática se hace más grande y es más difícil de acabar. Los jóvenes de hoy en día tienen acceso a muchas cosas, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, tienen acceso a muchas cosas, ya sean tecnológicas y de objetos y de licor, de droga, y además esos problemas juveniles cuando se está en la adolescencia, de un mal manejo de su frustración, de su ira, hace que se desahoguen buscando la droga. Sí, o también no controlando impulsos, ¿verdad? En determinado momento podemos ver personas que pues toman
con bastante regularidad, bastante volumen de bebidas alcohólicas o drogas y salen a picar, a hacer piques, salen a ofender, salen envalentonados. Entonces todas estas situaciones nos llevan a problemas sociales, ¿verdad? Porque ya las personas que regularmente van con sus medidas, manejando con sus medidas de seguridad y vienen los de los piques y actúan de una manera irracional, pues es una forma de agresividad también. Sí, claro, ya lo vimos hace poco, donde una muchacha perdió sus piernas, donde la agresividad en los piques, donde hay consumo de droga, donde hay consumo de alcohol, esa violencia va a ir generando más violencia. Sí, así es. Y otra de las cosas es los programas televisivos. Nos enseñan a robar, a violar, a cómo abrir una puerta, cómo golpearle a una mujer para que no se note, o a un niño, o al revés, ¿verdad? Cómo sacarme el clavo cuando alguien me hizo algo. En realidad estas situaciones tienen mucho que ver también en los programas de televisión que permitimos que nuestros hijos vean, que nosotros mismos vemos, y que perdemos la noción de la realidad. Llega un momento en que no sabemos diferenciar qué es real y qué no es real. Entonces, qué es posible y qué no es posible. Y lo queremos llevar a nuestras vidas con esa inconsciencia. Entonces, ahí es donde también tenemos ciertos problemas para detener esta agresividad. Sí. Bueno, amigos, vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos con la segunda parte, que es la parte esa de contexto, de sociedad, de la violencia que vivimos a nivel comunal. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de adecuaciones curriculares, psicodiagnósticos, diagnósticos institucionales, charlas en manejo de límites, técnicas de estudio, estrategias para enfrentar los malos tratos y el bullying, estrés escolar, autoestima, deserción escolar y motivación. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Hoy la naturaleza lucha por su vida. Y nosotros luchamos por ella. Porque nos pertenece y debemos conservarla. Por eso en Apreflofas somos sus aliados. Sea un aliado de la naturaleza. Únase a Apreflofas. Llámenos al 2236-3210. www.apreflofas.or.cr. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Hola, ¿te gusta ir a conciertos y lugares donde hay mucha gente? Recordá entonces tener con vos tus pertenencias. Usa siempre el celular y billetera en las bolsas delanteras del pantalón. Sostené el bolso hacia adelante y preferiblemente cerrado. Si tenés una computadora o tableta, no la perdas de vista. Y recordá llevar el dinero que pensás gastar. Evita llevar mucha plata porque te la pueden robar. Ay, muy importante. Si ves a alguien sospechoso, fíjate bien en sus características y denuncialo a las autoridades más cercanas. También podés llamarnos a nuestro centro de información confidencial al 808-645 o enviarnos un mensaje por WhatsApp al 880-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. Colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Una noche, la Fundación Tierra de Animales rescató a Tommy, un perro tan brutalmente golpeado que quedó inmovilizado de sus patas traseras. Hoy, Tommy camina y tiene una familia. La Fundación Tierra de Animales necesita su ayuda para cambiar la historia de cientos de animales como Tommy. Únase a nuestro Facebook y patrocine Historias Felices. Fundación Tierra de Animales. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas, seminarios y talleres en temas como estrés laboral, motivación en la organización, factores influyentes en las relaciones humanas, selección de personal, las actitudes, ética, motivación y productividad,
toma de decisiones gerenciales, relaciones humanas, motivación para la jubilación, comportamiento organizacional y diagnósticos institucionales. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Amigos, muchísimas gracias a todos los radioescuchas que están prestando nuestro programa el día de hoy. Sí se puede vivir sin violencia. Muchas gracias a la señora Olga Calvo de Elizondo desde Heredia, que nos manda sus saludos, al señor Emideo Coto, que está en Tierra Blanca de Cartago, al señor o la señora, no sé, Campamento La Fuente, Costa Rica. Muchísimas gracias, dice que se oye muy bien la transmisión. A la señora Yolanda Hidalgo de Santana, de verdad que muchísimas gracias a todos los que han ido, nos han enviado sus mensajes. También quiero saludar a mi familia allá en Santana, a mi madre que está en Escazú escuchándonos, y a mi hermana Marcela, a mi hermano Hernán, a mi cuñada Mayela, a todos mis familiares, a los que viven en Puriscal también les mando un abrazo. De verdad, muchísimas gracias. Y a todas aquellas personas que en el exterior nos están viendo también, muchísimas gracias. Desde Monterrey nos están escuchando. Ay, de mi tierra. Desde la tierra de Ajá. Patricia. Muchísimas gracias. Saludos a los regiomontanos. Ajá, ve. Ahora en esta otra parte vamos a hablar sobre lo que es la violencia social. Esa clase de ataques tienen un impacto social. Lo que aprendimos anteriormente, lo que explicamos anteriormente, tiene un impacto que pasa traspasa barreras, de la familia a la sociedad. A la sociedad, exactamente. Está dirigido a mantener situación de poder, ya sea de grupos, poder de pandillas, poder de barras de fútbol, ese poder de comunidades donde vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, donde vivimos un mundo diferente, y por eso yo siempre les hablo de pertenencia, ¿verdad? Ajá. A esos grupos en donde somos verdaderamente fieles y hacia Ajá. quién dirigimos esas acciones, ¿verdad? Claro. O sea, quiénes nos dirigen y por qué las hacemos. Sí, claro. Entonces, esa parte donde nosotros, yo siempre les digo, criemos hijos seguros en un mundo inseguro. Sí. Para que ellos se puedan aprender a defenderse de esa inseguridad, de esos grupos. Aprender a elegir entre si pertenezco a este grupo de alguna mara o algún grupo de ese tipo, o pertenezco al grupo del coro de la iglesia, o pertenezco al grupo de bienestar estudiantil, o pertenezco al grupo, algún otro grupo, ¿verdad? Pero Sí, que claro. ellos aprendan a discernir entre uno y otro, qué es lo que más me conviene en la vida. Claro, porque entonces vamos a hacer la diferencia entre ese grupo social que nos va a permitir una estabilidad emocional, un manejo de nuestras frustraciones, un manejo de la ira, un manejo del conflicto, y sabemos que si nos vamos hacia la otra parte que viene siendo individual pero grupal, porque muy probable que al inicio se dé sin ninguna violencia el pertenecer a un grupo, que estos chicos por lo general son gente muy joven la que vive esa violencia. Por ejemplo, las barras de fútbol, no toda la gente que pertenece a las barras de fútbol es agresiva, pero resulta que ese poquito de gente agresiva hace un mundo grande, hace que ese grupo sea impredecible, que ese grupo con ese mal manejo de la ira, de la frustración, se haga colectivo. Sí, la psicología de las masas, ¿verdad? Ajá, esa parte de la psicología de las masas, esa parte de que nosotros los psicólogos podemos ayudarles a los dirigentes de los equipos de fútbol, a que aprendan a enseñarle a estos chicos a que tengan un comportamiento adecuado fuera y dentro del estadio. Bueno, porque tú también lo estás viendo ya a nivel de jugadores, ¿verdad? Ajá.
que no se respetan a sí mismos, empezando por ahí, y dan un show a la hora de que están jugando y que son profesionales. Sí, claro. Entonces, ¿cómo van a aprender los jóvenes que van a verlos y que los siguen y para los cuales son modelos? ¿Qué van a aprender? Sí, claro. Y eso trasciende también a las escuelas, trasciende en los barrios, trasciende a toda la sociedad. Y entonces nosotros tenemos que aprender que somos seres sociables, Patricia, que somos seres en interacción constante con los demás. Esas agresiones que vemos en los estadios, que vemos en las escuelas con la agresión escolar, esas posiciones que los grupos se adueñan. Y los grupos pues de personas agresivas y violentas, ¿verdad? Sí, claro. En realidad, ojalá y fueran grupos de personas constructivas, pero desgraciadamente no es así. Y bueno, también las personas violentas pues tenemos que ver que muchas veces es que no se les ha enseñado otra forma para solucionar problemas, para canalizar sus frustraciones, y que no se desanimen. Yo quiero que sepan que para todo hay remedio en esta vida, sí, menos claro, para la muerte, ¿verdad? No. Entonces necesitan saber que si quieren salir de esa violencia, de esa ira contenida, de cómo llevan su casa, de cómo manejan sus frustraciones, de cómo dirigen todas esas emociones negativas en su trabajo, con amigos, con personas queridas, pues hay una solución. Se claro, pueden aprender a controlar el manejo de la ira, el manejo de la cólera, de la frustración. Todo eso se puede aprender, que no se sientan que ya no tienen remedio y que son personas nocivas. No, son personas valiosas para todos como seres humanos y que pueden llegar a lograr lo que se propongan. Y si su propuesta es hacer cambios en su vida y mejorar su forma, claro, sus emociones y el manejo de estas, pues qué mejor. Por supuesto, y eso va a cambiar sus vidas. Eso va a hacer mejorar las condiciones de la persona, del grupo. ¿Por qué no, de lugar de ser tan violentos, busquemos y ese grupo participe, cambie hacia un proceso de mejor y ayudemos a otros? Ayudemos a ese montón de niños que hay en la calle, niños que están que necesitan una casa, podemos en condiciones de riesgo, ¿verdad? Sí, claro. Niños en condiciones de riesgo, personas en condiciones de riesgo también que viven en las calles, y que vean que al final la familia es lo más importante, mantener la armonía familiar, mantener una buena dinámica familiar, buenos valores, buenas acciones. Entonces es lo mejor que podemos tener, es el regalo más grande que nos puede dar la vida, porque allí se gestan todas las manifestaciones del ser humano en su futuro, ¿verdad? Claro. Y esa percepción que hay a nivel social de desigualdad hace que en muchas ocasiones la violencia aumente, porque existe, y no creo que alguien no sepa que de verdad existe la desigualdad de género, la desigualdad de ideas, de todas, de esas creencias que tenemos, de raza, religión, de etnia, de condición sexual, la amenaza hacia su propia posición, porque si yo no estoy de acuerdo, pues tengo que aprender a respetar. Lo importante es saber que yo no puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices o dejes de decir, ¿verdad? Pero lo respeto, eso es lo importante. Claro. Y decir, ok, no estoy de acuerdo, pero respeto lo que tú dices, tu pensamiento. Entonces, ahí inicia el respeto hacia. Yo puede ser que tenga sienta algún tipo de desigualdad y me sienta humillada. Y también es, ¿qué voy a hacer yo con esto que siento? Claro, no ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a manejar? Uh-huh. ¿Hacia dónde lo voy a dirigir? ¿Hacia atacar a otros? ¿Lo voy a desplazar? ¿O voy a hacer algo que verdaderamente me va a traer problemas o va a traer sufrimiento a los demás? Claro, y eso va a hacer que se disminuya la exclusión social. Porque si yo logro aprender a manejar mis emociones, voy a dejar de ser violento.
y esa parte de exclusión social nos va a permitir que los grupos que son vulnerables tengan apoyo de otras personas y que se disminuya la violencia. Asimismo, cuando nosotros vamos creciendo y nos vamos desarrollando en esa parte de ser íntegro, de esa parte de mis metas que yo quiero, que yo logro controlar eso, voy a aprender a que puedo ir transmitiendo eso a otros y eso se va a hacer un aprendizaje colectivo, Patricia. Puedes ir enseñando con el ejemplo. Claro. Que es lo que nuestros padres nos tratan de enseñar, ¿verdad? Porque, con el ejemplo, predicar con el ejemplo, no con las palabras. Sino con el ejemplo. Sí, es como hay papás que le dicen a su hijo, no siga mi ejemplo, no tome, pero él sigue tomando. No fume y él sigue fumando. Es como decirle, fíjese lo que estoy haciendo, ¿verdad? Claro, entonces también tenemos otra parte ahí a nivel social que todavía nos falta un poco de aprender, que tiene que ver con las personas con discapacidad. Somos muy groseros, rechazamos a las personas con discapacidad, rechazamos a los adultos mayores. Los dejamos de lado prácticamente. Sí, entonces esa exclusión hay que disminuirla. Seamos un ejemplo para ellos. Sí, lo importante es que las personas vean que la violencia se manifiesta en diferentes formas. Con el solo hecho de no darles las condiciones adecuadas a los ancianos en un hogar, ¿verdad? De no darles los cuidados que se merecen, que el respeto que se merecen, con el solo hecho de tratar a los discapacitados con indiferencia, como que si estorbaran, como que si estuvieran de más en esta vida, pues ya es una forma de violencia. Es una forma de violencia también el no proveerles de todo lo que se necesita, ¿verdad? Claro. En la medida en que podamos, en que nuestro por supuesto. presupuesto pueda hacerlo, pero es importante también. Claro, y entonces tenemos que aprender a disminuir y a enseñarle con ejemplos. Dar ejemplos no es la principal manera de enseñar, también hay otras formas también donde nosotros tenemos que ubicar, tenemos que poner límites, tenemos que poner reglas dentro de nuestro hogar para que ese grupo primario básico, la sociedad, que es la familia, se traspase a la sociedad y podamos ir enseñando. También hay otros grupos ahí que la sociedad también es violenta con ellos, con los inmigrantes, con las minorías étnicas, y religiosas, que la gente los rechaza por su origen. Su creencia, su origen. Entonces, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos y vamos a seguir con la tercera parte, que es la parte de lo que nosotros como psicólogos le podemos recomendar a usted para que usted pueda aprender a disminuir, aprender a enseñarle a otros que podemos vivir, que sí se puede vivir sin violencia. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas y talleres de motivación y crecimiento personal, la sexualidad humana, cómo vencer los miedos, el manejo de la ira y la frustración, técnicas de estudio y charlas de orientación vocacional. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Doctor Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Vos también podés ayudarnos a detener delincuentes que roban en los autobuses. Cuando viajas en autobús, preguntale al chofer si hay cámaras de vigilancia. Anotá el número de placa del autobús en el que te subís. Normalmente está en la parte delantera cerca del chofer. Tené presente cuál es la ruta en la que viajas y fíjate en el nombre de la empresa a la que pertenece el autobús. Si sos víctima de un hurto, tendrás todos los datos a mano para interponer la denuncia. Y muy importante, lo mejor es no perder de vista tus pertenencias. Si tenés información confidencial de personas que hurtan en los autobuses, ayúdanos llamando al 800-8000-645 o envíanos un WhatsApp al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. Colaboración de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Prevenir evita el desastre. Limpie canoas, caños, alcantarillas, ríos y quebradas para evitar inundaciones. Busque más consejos en su comité local de emergencia. Un mensaje del Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y de esta emisora. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de adecuaciones curriculares, psicodiagnósticos, diagnósticos institucionales, charlas en manejo de límites, técnicas de estudio, estrategias para enfrentar los malos tratos y el bullying, estrés escolar, autoestima, deserción escolar y motivación. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Buenas tardes amigos, a todos los radioescuchas, muchísimas gracias por estar en sintonía, muchas gracias a todas las personas que han mandado sus mensajes, que nos están siguiendo en las páginas de Facebook, tanto de la radio como en mis páginas, conversando con Mauricio Vargas y Mauricio Vargas Becerril, psicólogo. Hay muchas partes en el mundo donde se han hecho estudios de que existe la violencia, de que los seres humanos somos violentos por naturaleza, pero nosotros somos los seres que nos distinguimos, que nos cambiamos el mundo porque tenemos el uso del raciocinio, el uso de la razón, Patricia. Eso nos va a permitir a nosotros tener un uso más inteligente y poder... El privilegio de poder, ¿verdad? Ajá, claro. Tomar decisiones, de responsabilizarnos de nuestras acciones, de elegir el camino que queremos seguir, ¿verdad? Claro, entonces eso es lo que queremos en este último segmento que podamos hablar. Nosotros tenemos que aprender, y desde casa tenemos que aprender ciertas cosas que nos van a hacer cambiar y que podemos cambiar el mundo. Y la primera es la comunicación. Sí, sobre todo la comunicación asertiva, ¿verdad? Ajá. Cómo podemos utilizarla cuando queremos conversar algo que nos está molestando, algo que nos duele, y siempre tratamos de hacerlo pues de una manera acusativa, en donde yo digo, mira, es que tú eres esto y esto y esto, y pues claro, definitivamente la otra persona se va a poner pues a la defensiva, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo asertivamente. Y yo tengo una formulita para la comunicación asertiva. Primero, hablar en primera persona, ¿verdad? Yo siento, o yo creo, o yo me siento. Primero yo, y después la emoción. ¿Cómo me siento? Bueno, me siento triste, desilusionada, brava, enojada, con cólera, etc. Todas las emociones que queramos expresar, pero soy yo la que las estoy sintiendo. ¿Con qué situación? Bueno, ¿con qué situación? Cuando tú me conversas así, cuando me gritas, cuando me empujas, cuando me ignoras. ¿Qué te parece? Y luego viene la propuesta. ¿Qué te parece si hacemos tal y tal cosa cuando esto suceda? Entonces la otra persona no se va a sentir pues que se le está juzgando o se le está echando la culpa de lo que sentimos nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Es reforzar ese compromiso con uno mismo, sí, para poder mejorar nuestra condición, para poder mejorar nuestra relación de pareja, nuestra relación con los hijos, con los hermanos, con los vecinos, con todo el mundo. Si nosotros no hacemos ese cuestionamiento que acabas de explicar, no podemos promover la igualdad de género, ni podemos promover la igualdad de derechos humanos que tenemos como seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos derechos, pero también a la par de los derechos hay un deber que tienen que enseñarle a los hijos. Tiene derecho a tener una casa limpia, pues el deber es de acomodarla. Tiene derecho a estudio, el deber es estudiar. Claro. Tiene derecho a ropa limpia, el deber es poner la ropa sucia en un canasto, en una caja, en un balde, en lo que sea, pero ahí lo puso. Tiene derecho a recreación, el deber es ganársela. A la par de cada derecho tenemos un deber, y todos los seres humanos, si hacemos esa comunicación asertiva,
si mejoramos la comunicación global dentro de nuestras familias, el mundo puede cambiar y podemos aprender a establecer y a ejecutar directrices. ¿Por qué actualmente a un papá le da miedo darle una directriz y ejecutar y supervisar a sus hijos? ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera comunicación, no hay planes de acción dentro de una familia, no hay planes de convivencia para abordar la violencia, para abordar cualquier tema. ¿En qué momento? Así como tienes una formulita, yo a mis pacientes les digo, bueno, el viernes se van a poner de acuerdo a ver en un solo televisor una película. ¿Qué quieren? No necesitamos gastar mucho. Un paquete de palomitas. En todas las casas modernas hay microondas. Claro. Nos sentamos a ver una película y vamos a compartir esa parte. Es ejecutar una acción en familia. Es parte de lo que siempre tenemos que hacer. Las familias unidas, las familias con esa comunicación asertiva, las familias que se preocupan por sus hijos, que sus hijos tienen confianza con sus padres, son familias saludables. Claro que sí, Mauricio, psicológica y emocionalmente, ¿verdad? También te quiero decir que una de las cosas importantes es, no podemos controlar todas las situaciones, no podemos controlar a los demás, no podemos controlar el ambiente, pero sí podemos controlar la responsabilidad que tengo sobre mí mismo, sobre qué actitudes voy a tomar, cómo voy a canalizar esos desacuerdos, cómo voy a canalizar esa cólera, ese enojo, esa decepción, esa frustración. Entonces, enfoquémonos en nosotros mismos, porque si nos enfocamos en querer cambiar al mundo, pues vamos a creer que no es posible. Entonces, necesitamos pensar que un granito de arena puede ayudar a formar un gran desierto, ¿verdad? Entonces, hagámonos responsables de nosotros mismos. No echemos la culpa. Es que usted me hizo enojar, por eso le pegué. Es que usted tiene la culpa porque se vistió así. No, somos responsables de nuestras reacciones, de nuestras acciones, de las emociones y la reacción que tenemos ante esas emociones. Claro. ¿Y qué vamos a hacer con esas emociones? ¿Cómo las vamos a canalizar? Eso es lo que tenemos que responsabilizarnos. Y podemos, con esa parte, podemos incrementar la capacidad de sentarnos y dialogar. Así es. Y que lo hagamos un hábito, ese hábito de la comunicación, ese hábito de escúcheme, te quiero decir algo. No necesito gritar. A todo malentendido le hace falta una conversación, Mauricio. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿cuántos matrimonios hay que se separan por un malentendido, por el orgullo, porque no pudieron comunicar sus emociones ni cómo se sentían en determinado momento? Entonces, no dejen de conversar, no dejen de decir cómo se sienten, sin ofender, sin reclamar, sin generar que el otro se ponga a la defensiva. Entonces tratemos de hacerlo. Eso es parte de la comunicación asertiva. Esos son parte de los talleres que nosotros también damos, que Patricia también es parte de esa propuesta que tenemos para que podamos ayudarles a ustedes en las comunidades, ayudarles a ustedes en las familias. Es promover esa respuesta, es promover esa parte de capacidad. Usted tiene capacidad, no necesita que es que la gente dice, bueno, es que ustedes son estudiados, ustedes fueron a la universidad, tienen varias especialidades. No importa, usted, si no fue a la escuela, si no fue al colegio, también puede, porque tiene capacidad, tiene ese uso de la razón. Nosotros le enseñamos a cómo desarrollarlo, nosotros le enseñamos cómo ser asertivo, cómo tener una comunicación adecuada con sus hijos, que son adolescentes, que tienen mucho riesgo en la parte de afuera, en ese contexto. Usted puede ayudarles desde casa a disminuir la violencia, porque sí se puede vivir sin violencia. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar y ejecutar y evaluar todo nuestro contexto, nuestra familia. No tengamos miedo de supervisar a los hijos. Y aparte, Mauricio, es tan interesante cuando nosotros ya estamos sobre el tema de querer el cambio en nosotros mismos, que aprendemos a detectar con tiempo cuando nuestro cuerpo y nuestra mente va a reaccionar violentamente. Tenemos que aprender a ponernos atención
cuando nosotros empezamos a sentir en una situación, en una discusión, que nuestros puños se cierran fuertemente, que las manos nos sudan, que aumenta el latido cardíaco, que tenemos apretamos los labios, sudamos, nos ponemos cambiamos nuestro color, nos ponemos rojos, estamos en un momento en el que podemos decir: estoy en este momento teniendo un ataque de ira, o me estoy molestando tanto que voy a salirme de mis casillas. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a detectar cuándo estamos. En nuestro cuerpo es como una alarma, como cuando el carro se va a quedar sin gasolina, prende el foquito rojo y vamos directamente corriendo a la gasolinera. Así podemos hacerlo también con nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la gasolina que le vamos a dar para calmar todos estos síntomas que están apareciendo y no enojarme? Bueno, uno de ellos es respirar profundamente, varias veces y varias veces después lentamente. Hay una formulita que se llama 4x6. Voy a inhalar, sostener, exhalar y descansar en 4 partes, ¿verdad? De 6 puntos. Por ejemplo, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhalando. Descanso 6, exhalo en 6 y otra vez inhalo, sostengo, exhalo y descanso. Y lo puedo hacer porque, ¿cuál es la ciencia de esto? Que nuestro cerebro se oxigena. Por supuesto. Y entonces cambia el rumbo que yo le iba a dar a ese enojo que tenía ya en mi cuerpo manifiesto. Entonces es importante ponernos atención a nosotros mismos. Claro. Si no logramos, también hay técnicas, música y relajación que nos permite manejar esa ira, esa frustración, pero no deje que eso trascienda, porque cada vez va a ser más fuerte. Si usted mamá, si usted papá, si usted radio escucha, nos está viendo por las redes sociales o en vivo por internet también, y posteriormente Canal 19, no tenga miedo de buscar ayuda, de buscar apoyo, no tenga miedo, porque es un beneficio para su familia, eso es un bienestar para su familia. Y para él mismo, ¿verdad? Ajá, sí, claro, por supuesto. ¿Cuántos derrames, cuántos ataques al corazón podríamos parar si aprendemos a controlarnos, sí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Cuando también hemos detectado que la violencia el enojo se está apoderando de nosotros, y estamos en una discusión, parémosla, a nada vamos a llegar. Podemos parar en ese momento, porque tenemos la capacidad, salir Patricia, para caminar, hacer ejercicio, tomar aire, cambiar de pensamientos, cambiar hasta de escenario, y podemos venir ya después retomarla cuando estamos más calmados. Sí, claro. Para que esto no se convierta en gritos, golpes, empujones, etcétera, ¿verdad? Sí. Bueno, lamentablemente. O sea, un time out, Mauricio. Perdón. Ya estamos en time out, entonces. Sí, ya estamos llegando a nuestro final. Muchísimas gracias, Patricia, por su participación. Gracias a ti por invitarme y por estar con esta gente linda que nos está escuchando. Muchas gracias. De verdad, a todos los radioescuchas, muchísimas gracias. A todas aquellas personas que me han mandado mensajes por WhatsApp, se los voy a ir contestando en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias a todos los que en las redes sociales. Les recuerdo seguir nuestras páginas: Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, Conversando con Mauricio Vargas, y en las páginas de Radio Costa Rica también. También los invito para que se inscriban en el canal de YouTube Conversando con Mauricio Vargas y puedan ver los programas que posteriormente vamos a ir transmitiendo y los que ya han pasado. De verdad, cualquier consulta, cualquier cita al 89 31 58 47, y si quieren conversar con Patricia también me pueden llamar a mí y yo les doy el número de Patricia. Ella es Patricia Salmón Núñez, psicóloga también. De verdad, Patri, muchas gracias y fue un placer tenerte acá. Muchas gracias, Mauricio, a ti, gracias, y a todos los radioescuchas. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Buenas noches. Hemos presentado Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal,
con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, le espera con invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Le esperamos.